Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta videoconferencia en donde estaremos abordando uno de los temas más importantes para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el ámbito académico. Nos estamos refiriendo al tema del abandono escolar. Tendremos la asesoría de una de las personas de la Subsecretaría de Educación Media Superior que nos tendrá justamente los datos nacionales, una estrategia de las maneras en cómo podemos ir disminuyendo estos índices muy altos que tenemos desafortunadamente en nuestra institución. A nombre de la directora general, la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, de la Secretaría Académica, les habla Pedro García Escamilla, soy director de formación académica en CONALEP en oficinas nacionales. Hoy con la grata compañía de la maestra Rosario Nolasco, que ella es asesora de la Subsecretaría de Educación Media Superior y que nos viene a hablar un poco acerca de cómo estamos a nivel nacional, en esta referencia nacional, y del movimiento contra el abandono escolar. Rosario, bienvenida. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, dejamos ya a tus órdenes estos datos para que ustedes pongan muchísima atención. Está muy focalizado, yo creo que hay la intención de que los directores de plantel, como los líderes desde los planteles, podamos primero hacer conciencia de que el abandono escolar es un tema que nos atañe y que además con la ayuda del resto, a través de un trabajo en equipo, podemos comenzar a revertir estos índices que comienzan a ser o ya son bastante preocupantes. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos los docentes, los directores que nos ven a través de esta transmisión, y quisiera primeramente enviarles un saludo muy afectuoso de parte del subsecretario, el doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, líder de este movimiento contra el abandono escolar, y agradecer sobre todo la oportunidad de que podamos focalizar esta presentación el día de hoy para hablar específicamente con CONALEP. Quizá mucha de la información que revisaremos para algunos de los directores de plantel no sea información completamente nueva. He tenido la oportunidad y el privilegio ya de conversar con algunos de ellos en algunos de los estados del país. Esta información es además abierta y pública, está colocada en el portal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero agradezco la oportunidad sobre todo porque podemos hacer un análisis más específico respecto a cómo estamos en CONALEP en términos del abandono escolar. Ustedes saben que cuando hablamos de abandono escolar hablamos de la prioridad número 0 de la educación media superior. Ni siquiera la 1. La 1 ya, o sea, esta es la prioridad para la educación media superior, y cuando académicamente nos preguntan por qué es tan importante el abandono escolar, la mejor respuesta que tendríamos que dar es porque ahí, en ese momento, cuando un alumno decide o no continuar con nosotros, es cuando queda claro todo lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que medio hicimos o quizá lo que dejamos de hacer. Ahí se refleja todo el esfuerzo de todas las áreas de una institución educativa. En el momento en que el alumno nos dice continúo o no continúo con ustedes, es el momento de la verdad. Y en este sentido quisiera para esto tocar con ustedes 3 temas de la manera más breve posible para hacer esto de la forma más didáctica que pueda apoyarles en los planteles. Compartirles primeramente cómo estamos en términos del abandono, tanto en forma nacional como específicamente en CONALEP. Compartirles los resultados de la encuesta nacional de directores de plantel que la subsecretaría realiza cada año, y adicionalmente algunas de las acciones, algunas propuestas de qué podemos hacer para atender el abandono escolar en nuestros planteles. Primeramente quisiera abrir compartiéndoles las cifras, las estadísticas de abandono escolar en todos los subsistemas. Esa es la fotografía nacional. Por ahí me permití señalarles los últimos indicadores de abandono en CONALEP específicamente, de manera separada, el CONALEP, el DF y Oaxaca, y el CONALEP en las entidades federativas, ¿no? Es importante destacar, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos el comparativo, las barritas color verde corresponden al ciclo escolar 2011-2012 y las barritas color azul es el ciclo escolar 15-16. En algunos de los subsistemas, como pueden ver, hemos tenido un incremento, en otros hemos tenido afortunadamente una disminución del abandono. Sin embargo, es importante compartirles la tasa promedio de abandono nacional en educación media superior es del 13.3%. Y en este sentido, para CONALEP estamos significativamente arriba de la media nacional. Y hay que decirlo con todas sus palabras, mucho, muy arriba. Sí, son números que preocupan, sí, y que nos deben ocupar, porque cuando esto lo conviertes a números absolutos, sí, se convierte en una cantidad importante de alumnos
que abandonan nuestros planteles. Estamos hablando de vidas de alumnos. Por supuesto, cada número que nosotros vemos en la estadística, estamos hablando de una vida, de un futuro que se decide muchas veces cuando el alumno decide o no abandonar la media superior. Cada alumno que abandona es una vida y cada alumno tiene un nombre y un apellido que solamente se conoce en los planteles. El abandono escolar tiene esta característica, sucede en cada plantel. Y si somos más analíticos, más críticos, tendríamos que decir que al interior de un plantel sucede en los salones de clase. Los alumnos, la realidad es que no abandonan desde la cafetería, no nos abandonan desde el campo de fútbol, nos abandonan desde los salones de clase, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener siempre en mente, porque ahí es el momento de la verdad, de todo el esfuerzo que se realice en el plantel. Estos son los datos a nivel nacional y vale la pena hacer quizá una reflexión importante, porque cuando uno habla de abandono escolar y buscamos quizá algunas explicaciones al fenómeno, pudiéramos pensar que tendría que ver en ocasiones con el nivel socioeconómico de los estudiantes. ¿Sí? Esta es una explicación que normalmente se le da al abandono escolar, y si esto fuera una explicación única, los planteles particulares no tendrían abandono escolar, por ejemplo. ¿No? Y sí se ve ahí, ¿no? Exactamente, por eso tenemos así la pantalla con toda transparencia para decir otra explicación que muchas veces los docentes solemos dar, tiene que ver con la infraestructura de los planteles. ¿Sí? Planteles con mayor infraestructura tendrían que ser planteles con menos abandono, desde esa lógica. Sin embargo, si revisamos las tasas de abandono, por ejemplo, del subsistema telebachillerato comunitario, que opera en condiciones de muchas necesidades, en ocasiones muy difíciles, ocasiones de infraestructura, muchos de ellos quizá no cuentan ni con un plantel, operamos en planteles a contraturno, con una telesecundaria, por ejemplo, y tienen en este caso una tasa de abandono menor. Sí, claro. ¿Sí? Que la de CONALEP. Específicamente en la media nacional. ¿No? Sí, exactamente. La barra que tiene las siglas TECOM, exactamente. El bachillerato comunitario, 13.3, igual que la media. Exactamente. Ese es un tema que esta gráfica nos permite un análisis de esa naturaleza, ¿no? Sí. Que reconocer que el abandono escolar no tiene causas únicas y que no podemos seguirlos explicando desde aspectos que quedan fuera del plantel. El abandono escolar sucede, y eso es importante reconocerlo, al interior de cada plantel. Y si bien sí está relacionado con aspectos de infraestructura, de nivel socioeconómico de los estudiantes, de la distancia, de la oferta académica, la realidad es que no hay causas únicas y por lo tanto no podemos hablar tampoco de estrategias únicas o de vacunas frente al fenómeno del abandono escolar. Muy bien, de acuerdo. Cuando hacemos el zoom a la foto y nos enfocamos únicamente a CONALEP, esta es la fotografía de CONALEP y vale la pena hacer un recorrido de estos para que en los planteles, en todo el país, tengamos claro cómo estamos en los datos respecto tanto a la media nacional incluso como en comparativo con otros subsistemas, ¿no? Por supuesto que nos preocupan todos los planteles, nos preocupan más los que están por arriba de la media nacional, ¿sí? Y nos preocupa muchísimo más, le llamamos planteles altamente críticos, aquellos que tienen tasas de abandono que son verdaderamente preocupantes, arriba del 20%. ¿Sí? Sí, yo podría hacer una observación aquí, por ejemplo, Baja California, 26.6, altísimo, al igual que el Distrito Federal con 27.3, el mismo Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, sí. Sonora, por ejemplo, San Luis Potosí, que también es alto, incluso Querétaro, Tamaulipas y bueno, Zacatecas, que ocupa el primer lugar, 28.3, sí. Y bueno, por debajo de ellos algunos estados que pudiéramos pensar que, como tú bien decías, a lo mejor el tema económico y demás, pero no es así. Veo a Oaxaca con el 8.6. Exactamente. Quintana Roo con el 1.9, es claro. decir, 2 de cada 10, ¿no? Por Exactamente. Ejemplo, ¿no? Chiapas con 10% abajo de la media nacional. Sí. Y bueno, en el contraste, por ejemplo, Baja California, 26.6 versus Baja Sur con el 11.3. Digamos, están, digamos, en la zona geográfica quizá. Claro, claro. Y ese es el tipo de análisis que vale la pena
realizar que los planteles analicen, para esa es la intención de esta tabla, más que para señalar. No, claro, nos parece que es importante que tengan la información muy clara, porque definitivamente hablar de abandono no es hablar de causas generales ni de causas únicas, y nos parece que lo peor que podemos seguir haciendo es seguir explicándolo desde un fenómeno casi generalizado. Sí, y definitivamente también podríamos decir que dentro de algunos estados, incluso con una tasa de abandono muy baja o alta, para no generalizar, como bien dices, hay planteles que se salvan y que están mucho mejor que el que lo tienen a 600 metros, a 1 kilómetro incluso, ¿no? Por supuesto. Unos al lado del otro, y valdría la pena hacer un muy buen análisis ahí, pero esto es una radiografía muy clara, ¿no? De a dónde hay que llevar estos tiros de precisión. Exactamente, sobre todo para ser más estratégicos. Cuando esta tabla la convertimos a una gráfica, miren, se comporta así. Si tuviéramos que jerarquizar por la gravedad del problema, habría que reconocer que tenemos entidades en los planteles de CONALEP que reportan una tasa menor, ¿sí?, que la que se reporta a nivel nacional, ¿sí? Desde Jalisco, con el 12.8, hasta Quintana Roo con el 1.9, como bien mencionabas. Fenomenal. ¿No? que son tasas de abandono que sí son importantes atender, sí. Porque incluso pudieran estar por arriba de la media de la propia entidad federativa. Te doy el ejemplo de Jalisco. Jalisco sí tiene una tasa de abandono del 3.7%, y al interior de Jalisco, CONALEP se comporta con un 12.8%. Okay. Entonces, este tipo de análisis son importantes que hagamos para no señalar solamente al interior de subsistemas, sino para ver incluso dentro de una entidad. ¿Sí? Es un subsistema que puede estar, hay planteles que pueden estar incluso no alineados a la tasa de la propia entidad federativa. ¿Sí? Y sin embargo, los estados que vemos hacia la izquierda de la pantalla, sí, los azules. Son los azules, pues, son entidades con mayores problemáticas en términos de abandono escolar. Sí, entidades en las que tenemos, Pedro, a nivel de la media superior, que establecer estrategias más focalizadas, que tendríamos que tener un plan de acción con ese nivel de urgencia que los números señalan, ¿sí?, con ese nivel de intensidad y con ese nivel sobre todo de involucramiento de las comunidades educativas de los planteles, porque nadie mejor que los docentes de un plantel y que los directores de un plantel para saber lo que en ese plantel se necesita. Y esto es una premisa importantísima. ¿Sí? Frente al abandono, poco podemos hacer desde afuera si no se toma una acción desde el interior de cada plantel que permite identificar las causas reales del abandono escolar. A nivel nacional, esto también se refleja. Lo que sucede en cada plantel, por supuesto, determina el comportamiento nacional. Y es importante decirles que en el ciclo escolar 2011-2012 el abandono escolar estaba en el 15%. En el ciclo escolar 15-16 lo hemos logrado reducir al 13.3%. Esto que estamos viendo es una gráfica nacional. Es una ¿verdad? gráfica nacional. Todos los subsistemas. Tanto públicos, particulares, autónomos, federales, estatales, centralizados, todos estamos aquí reflejados. Y sí vale la pena señalar que tenemos una meta y una proyección, que deberíamos estar con una menor tasa de abandono, con el 12.6%, y que desafortunadamente estamos en el 13.3%. Es decir, tenemos mucho todavía por hacer a nivel nacional y reconocer que lo que sucede en cada plantel definitivamente determina el comportamiento nacional. Esta reducción del abandono escolar a nivel nacional pudiera considerarse muy poco significativa, dices el 15 al 13.3%, pero vale la pena recordar que estamos frente a un fenómeno de incremento de la matrícula de la media superior, el crecimiento de la cobertura de la media superior. Sí, y entonces, pero además la proyección claramente en la gráfica pues, nos habla de que no era lo que esperábamos. Exactamente, no era lo que esperábamos, y eso tenemos que reconocerlo abiertamente y que en cada plantel se sepa, porque definitivamente lo que pasa en cada plantel es lo que determina esta foto nacional. ¿Sí? Pero que es importante la reducción lograda también, esto también tenemos que decirlo con toda claridad, porque en la medida que incrementamos la matrícula, cada punto porcentual que logramos reducir es significativo. Es mucho más. Sin embargo, creo que nadie está conforme. Por supuesto, ¿no? Y la subsecretaría menos. Somos los primeros preocupados en saber cómo apoyar a los planteles. Ahora bien, ¿qué acciones tenemos que realizar para mejorar estos indicadores de abandono a nivel nacional? Lo primero, recordarles que seguimos contando con una caja de herramientas conformada por 12 manuales.
Sí, esta caja de herramientas está disponible desde hace ya más de 2 años en el portal de internet de la subsecretaría. Se enviaron también en formato impreso a cada uno de los planteles, pero vale la pena detenernos para recordarles que se trata de una caja de herramientas, como su nombre lo dice, y una caja de herramientas es un apoyo en el que cada plantel puede tomar aquello que necesite. Y me detengo aquí porque en el recorrido que hacemos muchas veces para dialogar con los directores y con los docentes en los planteles en todo el país, algo que nos refieren es que no me han indicado, no me ha llegado la circular o el oficio sobre qué manual debo usar o sobre que si tengo que usar todos o no. Y es importante recordarles que esta es una herramienta de apoyo en la que solamente cada plantel puede saber, de acuerdo a sus necesidades, qué tipo de apoyo requiere. Y que frente a esto no habrá, o no estamos esperando que haya de parte de ustedes de la coordinación, Pedro, una circular de usen todos, o usen 6, o usen 5, porque finalmente es desde la iniciativa de cada plantel. Sí, lo que es importante saber respecto a estos manuales es que con este apoyo no tendría por qué en cada plantel no saber cómo hacer algo. Si alguien no sabe cómo, ahí está, 12 manuales que atienden 12 temas que son prioritarios para mejorar los índices de abandono escolar. Pero bueno, yo, como tú bien decías, desde que arrancaste me quedó muy claro, justificantes miles, claro. Pero si alguien dice no tengo una estrategia para combatir, pues bueno, ahí hay un problema de otro tipo, que no precisamente es por falta de información. Por supuesto. Pero quizá puede ser porque no sabían que estaban estos materiales y ahora, bueno, hacemos énfasis en que estos materiales están ahí y seguirán estando a la disposición. En el portal institucional. Institucional, ¿no? De la sociedad. Incluso, bueno, también en el de CONALEP y nosotros lo hemos enviado en infinidad de ocasiones. Sin embargo, se los volvemos a enviar. Agradecería muchísimo para que todos estemos en el mismo canal, que todos contemos con la información disponible. Sin ningún problema. ¿Qué otra estrategia estamos empujando ahorita? Porque nos parece que aquí hemos hecho muy poco. Muchas veces creemos que cuando un estudiante abandona, ¿sí?, poco hay que hacer ya. Y frente a esto es importante, primeramente, reconocer cómo se calcula el abandono. Sí, porque a veces tenemos dudas en los planteles respecto a por qué esa cifra o quién calculó ese número. Primera aclaración, los datos se toman de la base de datos que todos conocemos como 911. Y esto es importante. ¿De dónde se toma la información para calcular la tasa de abandono de cada subsistema, de cada plantel, de cada entidad federativa y a nivel nacional? De la 911. Entonces se vuelve crucial que cada director de plantel tenga completo control y cuidado respecto a la información que reporte en la 911. ¿Sí? Muchas veces esta tarea la delegamos en una tercera persona del plantel para que realice la captura de la información y a veces se cometen errores involuntarios, pero que si no nos aseguramos de revisarlos, de tener cuidado en la información que se reporta, pues este error puede reflejarse en un indicador. Ahora bien, ¿cómo se calcula el dato? Se toman 2 bases de datos de la 911 de 2 años consecutivos, completamente cerrados, digamos, ya con las bases cerradas, con toda la información capturada, año 1 y año 2. Los alumnos que están en el año 1, menos los alumnos que se gradúan, digamos que se van del plantel por el camino correcto, que se tendrían que ir, claro, por graduación, claro, ¿sí? Y luego vemos cuántos estudiantes de reingreso, digamos, del año 1, continúan en el año 2. Es una resta simple, finalmente, lo que se realiza. Sí, claro. Año 1 contra año 2, ¿sí? Claro. Menos los que se graduaron, que se fueron por la causa correcta. ¿Sí? Esta sí que se calcula el abandono. Año 1 entre año 2, ¿sí?, tienes el cálculo de la tasa de abandono. Finalmente, ¿no? Esto es importante compartirles para que en los planteles sepan cómo se calcula el abandono, dónde se toman los datos, estemos tranquilos respecto al cálculo y sobre todo, algo que yo les hago mucho énfasis cuando tengo oportunidad de platicar con ustedes en los estados de todo el país, es que ustedes deben de poder calcular su tasa de abandono al interior de cada plantel, de saber cómo se va comportando el abandono mes con mes. Okay. Sí. Corte más corte de cada evaluación parcial para no esperar los datos nacionales y llevar el control y saber qué tanto tenemos que impulsar mejores estrategias o estrategias más focalizadas todavía. Sí. Ahora bien, dicho esto, una estrategia que tenemos que retomar y que a veces pasamos por alto
es cómo atendemos a los alumnos que ya se nos fueron. Sí, generalmente decimos, bueno, ya se fue y ya no hay nada que hacer. Sí. Y sin embargo, poco hacemos para que los alumnos regresen y continúen en los planteles. Es decir, frente al abandono escolar no hay nada perdido, y este es el primer mensaje. O sea, si el alumno no se inscribe, lo primero que tendríamos que saber es por qué no se inscribió. ¿Cómo podemos apoyar para que el alumno se reinscriba, continúe trabajando con nosotros en los planteles, continúe sus estudios en los planteles, ¿no? A lo mejor es una suspensión temporal y dejarle abiertas las puertas del plantel, no lo sé. Sí, sobre todo porque cuando se le pregunta a los alumnos que ya abandonaron, ¿cuántos de ellos quisieran regresar? El indicador es el 75%. 75% de los alumnos que abandonan la media superior dicen, si alguien me ofrece regresar, quisiera regresar a la escuela. Sí, pero cuando les preguntas también a esos mismos estudiantes, ¿te han contactado del plantel? ¿Te han buscado? Y el 80% refiere que no recibieron ningún tipo de contacto, ningún tipo de información. Sí. Simplemente dejé de ir y ahí acabó la historia. Y jamás a nadie le importó. Exactamente. Y esto es un mensaje muy claro que los mismos estudiantes nos mandan, nos dicen, yo sí quiero regresar, solo que necesito que se extienda una mano, finalmente, ¿no? De apoyo para saber qué hacer. Estrategias para eso, muchas, desde que llegan en primer semestre, tener una agenda muy clara de todos los jóvenes, de sus familiares, en dónde viven, números telefónicos, sus redes sociales incluso. Exactamente, ¿no? Saber dónde buscarlos. Correcto. ¿No? Se vuelve fundamental. Muy bien. Otro de los temas que les quiero compartir tiene que ver con la encuesta nacional que se realiza a directores de plantel cada año. La subsecretaría realiza una encuesta en línea que es muy sencilla, se envía una liga de internet y que tiene muy buena recepción porque cada año más de 5,000 directores de plantel de 9 subsistemas de todas las entidades del país la responden y nos da mucha información respecto a qué están haciendo en los planteles y sobre todo entre líneas nos deja ver qué cosas podemos mejorar. Y yo en eso me quisiera focalizar ahora. Y antes de que revisemos los datos, yo quisiera dejarles un mensaje que tiene que ver con frente a las acciones que debemos de realizar en el abandono escolar. Una cosa es el cumplimiento y otra muy distinta es la efectividad. Y esto es una reflexión que vale la pena que hagamos desde el interior de cada plantel, porque muchas veces decimos, hice todo lo que tenía que hacer, y sin embargo, las cifras no mejoraron. Y la pregunta es, ¿qué tan efectivo fueron esas acciones? ¿Sí? Y vamos bajo esa lógica a revisar cómo nos fue en la encuesta de este año. Muy bien. Primera pregunta que les hacemos a los directores es, ¿qué acciones realizan ustedes para vincularse con los padres de los estudiantes que atienden? Los padres de familia saben que este es el tema en media superior y frente a esta realidad muchas veces nos dicen pues, que los papás no vienen, no quieren, lo he escuchado. ¿no? Ya no asisten a las reuniones. Llegan la primera vez y regresan hasta sexto semestre. Exactamente, ¿no? Pero frente a esto les preguntamos cuántas reuniones generales ha realizado con los padres de familia de su plantel en el ciclo escolar anterior, 2016-2017. Claro. Casi el 85% dicen más de 2. Es decir, tenemos un buen número de reuniones con padres de familia, reuniones de formato general. Y esto es lo que llama la atención, porque cuando decimos cómo se comunica usted con los padres de familia, el dato que sale más alto son las reuniones generales con los padres de familia. Casi el 96% de los planteles responden que se reúnen con los papás de los estudiantes, pero en un formato general. Y esto llama la atención porque en una reunión plenaria, pues podemos hablar de muchas cosas, pero también focalizar muy poco. Y muchas veces lo que los padres buscan es información específica de su hijo o de su hija, de cómo están los estudiantes, ¿no? Y cuando le preguntamos cuántas reuniones o quiénes ustedes realizan reuniones individuales con los padres de familias, el número se reduce. Y llama la atención porque en tanto las actividades se refieren a una comunicación más individualizada con los padres de familia, la frecuencia se reduce significativamente. Si en la medida que buscamos una comunicación más personalizada, hay menos frecuencia. Es decir, seguimos pensando que con una reunión general, los padres de familia se sienten satisfechos con la información que reciben y eso puede ser, por ahí, un área de oportunidad que atender. Por ejemplo, cuando preguntamos cuánto se comunican vía telefónica con los padres de familia, que usted comentabas, tienen el dato del padre, saben a dónde llamarle, 72% de los planteles, versus un 96% que se reúnen de forma general.
Sí. ¿Cuántos de los planteles los invitan a los padres a reuniones de eventos extraescolares? Se reduce a 66% y así vamos. ¿Cuántos enviamos un mensaje de correo electrónico? ¿Cuántos enviamos un mensaje vía celular? Claro. ¿Cuántos planteles tienen actualizada su página institucional o su cuenta institucional en Facebook para poder dar datos a los padres de familia? Me comentaban, ¿no? A veces los padres de familia ya están mucho más en Facebook, ¿no? Ya esta tendencia que los padres dan, bueno, ahí hay un área de oportunidad. Por supuesto. Ten actualizada tu página e invítalos a tu página a que se sumen a tu página. De eso no cuesta. Exactamente. Y sin embargo vemos que los números pues nos preocupan porque son menos del 10% de los planteles. O sea, entre más personalizada es la comunicación, menos frecuencia hay. Claro. Porque yo podría también insistir ahora con ALEP, todos ustedes saben que tenemos el sistema de administración escolar. Traíamos un problema con el insumo principal, que era la captura de calificaciones. Yo no digo que sea una acción contra el abandono, es un insumo. Bueno, el insumo era relativamente bajo en la captura de las evaluaciones. Se ha mejorado y aquí hay que agradecer a todos, para no mencionar a nadie, todos hemos sumado a esto. Y ahora que tenemos ya ese dato, podemos conocer grupos módulo en riesgo, alumnos con más riesgo aún dentro del mismo grupo módulo, y ahí podríamos, en estas reuniones, como tú bien dices, grupales o generales con padres de familia, a lo mejor sí hacer un focus group de estos chicos que están todavía más en riesgo, pero esto es una actividad que se tiene que realizar desde el plantel para atacar directamente el tema con los chicos en reprobados, porque el sistema que tenemos de administración escolar lo indica, y aquellos que están en riesgo de reprobación. Por supuesto. Incluso, ¿no? Y bueno, un sinnúmero de cosas, porque también te podemos identificar al joven que va muy bien académicamente y pueden hacer la misma tutoría entre ellos mismos, entre una infinidad de cosas que permite tu sistema de control. Que permite el sistema de control. Por supuesto. Y aquí vale la pena que hagamos énfasis en el sentido que una cosa es citar al padre de familia y otra cosa es tener la información actualizada que compartirla. Yo creo que ese es el tema que tú tocas ahorita, porque no se trata nada más de citarlo y de que el papá no viene, es que si el padre de familia cuando asiste no recibe información actualizada de su hijo, le dan la información de hace un mes o hace un mes y medio, no las listas de el último trabajo que entregó o el último examen que presentó, pues se vuelve complicado. Y esto es lo que los padres señalan cuando les preguntamos por qué no van. Sí, otra de las cosas que muy bien dice la maestra Rosario es, generalmente estamos esperando en planteles, voy a hablar de manera general nuevamente, que Oficinas Nacionales nos mande el corte del trimestre. El corte del trimestre en lo que llega a sus planteles, pues ya pasaron 10 o 12 días que pudieron o pueden ser vitales. Claro. Ustedes lo pueden sacar desde su plantel y la bondad del sistema de administración escolar es que lo pueden hacer en cualquier momento. Nosotros establecemos fechas de corte para hacer justamente esto que tú dices, análisis incluso comparativos, donde ya sabemos qué chico no está bien, que tiene problemas, hay que citarlos, tenemos áreas de orientadores escolares, los mismos preceptores. Yo creo que el trabajo, como lo dijimos desde el inicio, sí tiene que ser liderado por la persona encargada del plantel, que en este caso es el director, pero además en un trabajo de grupo. Colegiado, para magnificar este esfuerzo que bueno, pues con un chico que se nos va a la calle, pues bueno, podemos tener un sinnúmero de temas o acciones que realizar, ¿no? Por supuesto. Miren, otra de las preguntas de esta encuesta tiene que ver con esto que comentaba ahorita Pedro, que tiene que ver con la forma de trabajo colegiado en los planteles, la frecuencia de las reuniones académicas con los docentes. Mira, y aquí sorprende porque el mayor número de planteles dicen me reúno mensualmente o bimestralmente. Yo creo, y algunos trimestralmente, ¿no? Yo creo que tiene que ver esto con la frecuencia de los cortes de las evaluaciones parciales. Lo que nos dice esta gráfica es que quizá podemos estar creyendo que la frecuencia debe corresponder al corte de las calificaciones parciales. Y es importante recordar que un alumno, cuando decide abandonar, no espera al corte del parcial para comunicarnos que se va. Y esto es un tema muy importante, porque tendríamos entonces que tener una frecuencia de reuniones de trabajo al interior de los planteles que responda a las necesidades de los planteles y no necesariamente
¿sí? a las frecuencias de los cortes de las calificaciones. Porque en realidad muchos planteles dicen, yo sí hago acciones. Fíjate, el 89% de los planteles nos dicen, yo sí realizo sesiones para implementar el movimiento contra el abandono escolar. Y está muy bien, qué bueno que realizas acciones. Sin embargo, cuando analizamos la frecuencia de estas acciones, ¿sí? La frecuencia mayor es de 2 sesiones para atender el tema del abandono escolar, 2 sesiones en un ciclo escolar. Esto nos explica quizá que pudiera ser al inicio del ciclo y al cierre del ciclo. Y esto me recuerda a la frase con la que empezamos el análisis de la encuesta, que tiene que ver con el cumplimiento y la efectividad. Porque quizá todos los planteles efectivamente estén cumpliendo con la realización de las sesiones, pero esta frecuencia no es lo suficientemente efectiva. Pareciera que solamente es como por poner unas palomitas, ¿no? Y hace sí, pero no hay efectividad. Exactamente, este es el tema, ¿no? Y quizá no solamente es un tema de que en los planteles no se quiera hacer. Yo creo que muchas veces porque no se sabe cómo hacerlo. Y valdría la pena que esta información que ustedes están viendo ahorita en la pantalla les pueda ayudar para hacer una mejor toma de decisiones. Es correcto. Porque definitivamente los alumnos no nos van a esperar a que los docentes tengamos la reunión para irse. Sí. Y el alumno abandona todos los días. Sí, ellos nos van con nuestro calendario. Exactamente, ¿no? No están esperando a la coincidencia con el calendario para tomar la decisión de continuar o no sus estudios. Sí. Otro dato que llama la atención en esta encuesta es lo relativo a las actividades que se realizan en los planteles para fijarse una meta. Ustedes saben que lo contrario al abandono es la permanencia. Y uno se establece metas respecto a la permanencia, ¿no? Claro. Entonces, les preguntamos a los directores de plantel, en tu plantel han realizado actividades para establecer esta meta, casi el 93% nos responden sí, efectivamente. Claro. Sin embargo, cuando les preguntamos, a ver, para calcular esta meta, para establecer la meta, ¿en tu plantel se identifica el número de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar pasado? Y solamente el 80% de los planteles saben cuántos estudiantes de nuevo ingreso tuvimos el ciclo escolar pasado. Cuando les preguntamos cuántos alumnos de nuevo ingreso, o sea, esos de primer año, se reinscribieron al siguiente ciclo escolar, solamente el 76.5% de los planteles responde saber ese dato. Claro. ¿Sí? ¿En cuántos planteles se establece el porcentaje? Lo que estoy ahorita diciendo en estos datos es lo que hace un momento comentaba, cómo se calcula el abandono escolar. Sí. Yo identifico a los alumnos del año 1 claro. y les doy seguimiento en el año 2. Así es. En la resta simple y en la división simple calculo mi diferencia de alumnos que me falta, mi absoluto y también mi tasa de abandono. Claro. Sin embargo, llama la atención que 72% de los planteles entonces saben cómo calcular su tasa de abandono. Y esto nos recuerda a una premisa importante, y es: si los docentes, si los directores, si todo el personal del plantel no conoce esta información, es difícil que se sientan parte de la solución. Tenemos que saber cómo se comporta el abandono en el plantel para ser parte. Y esto es importante porque si un docente no sabe de qué tamaño es el problema que el plantel enfrenta, es difícil que el docente se sienta parte de la solución. Y esto hay que aclararlo. O sea, esta información tiene que ser información pública para toda la comunidad del plantel. Incluso para los propios estudiantes y los padres de familia de ese plantel. Saber cuál es la tasa de abandono en ese plantel y saber qué estrategias se realizan en ese plantel para que los alumnos no abandonen. ¿Sí? Y lo que nos da como referente la encuesta es que quizá esto no está sucediendo y se abre otra área de oportunidad. Que la información sea de uso exclusivo para control escolar. O para reportes. ¿no? O para reportes, nada más. Pero nadie lo sabe. Exactamente. No es información de dominio público al interior del plantel. Claro. ¿¿Cuántos de los planteles, esta es la pregunta, establecen un plan de trabajo para atender el abandono escolar? Sí. 94%, ese es un dato bastante bueno. El 94% de los planteles dicen, yo sí cumplo con establecer un plan de trabajo. Y hablemos un poco de la efectividad. En los análisis que hemos hecho del fenómeno del abandono escolar en la media superior, hemos identificado que más allá de las causas vinculadas al nivel socioeconómico, como decíamos, a la infraestructura, a la inseguridad en las calles, a muchas cosas que en ocasiones usamos para explicar argumentos que nos explican el fenómeno del abandono escolar, se ha identificado que
la causa número 1 del abandono tiene que ver con el fracaso académico de los estudiantes, la reprobación, la frustración académica de los alumnos. Lo comentábamos, en CONALEP justo es eso. La reprobación es el número 1 a nivel nacional, sobre lo que todos pensáramos, no, el chico no tenía recursos o temas personales, digamos, para englobar. Claro. No es ese. La reprobación es el número 1 en CONALEP. Es un dato que está a través de un estudio de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico en oficinas nacionales, entonces pues es un dato fiable, ¿no? Claro. Entonces no está fuera del plantel, está dentro. Y sin embargo, vean esto, cuando le preguntamos a los directores de plantel qué acciones preventivas realizan con mayor frecuencia para reducir el abandono escolar, hablemos de las dos primeras, las de mayor frecuencia. Registro de resultados de las evaluaciones parciales y el registro de las inasistencias. Y llama la atención porque pudiéramos seguir pensando que cumplir con la captura de las listas que tú comentabas ahorita, sí, del reporte de calificaciones y de faltas de los alumnos, así es, que tiene que ver con el cumplimiento, eso nos va a ayudar a reducir el abandono escolar. Y no. Exactamente. O sea, por supuesto que contribuye, es un dato importante. Es un insumo. Es un insumo. Pero no es una acción remedial. Claro. ¿Cómo? Sin embargo, frente al fracaso académico o la reprobación, como tú le llamabas ahorita, sí, una acción preventiva son las tutorías académicas. Y es justamente la acción que menos se realiza en los planteles. Solamente el 78.7%, y es la barrita completamente a la izquierda, sí, sí, que reportan en los planteles. La menos verdecita, para que la localiza, que está abajo del... Sí, la menos frecuente es justamente la acción que más se necesita. Claro. Por eso yo les mencionaba al inicio, una cosa es el cumplimiento, otra cosa es la efectividad. Y el seguimiento yo agregaría, Rosario, porque en efecto el 94% de nuestros directores, es decir, 9 de cada 10, sí realiza un plan de trabajo. ¿Y quién le da seguimiento? Por supuesto. ¿Y quién al final de determinado tiempo, 6 meses, un año, identifica cuáles son estas áreas de oportunidad de este plan de trabajo para reestructurarlo, quizá, mejorarlo? Y eso tiene que ver, fíjate, con la siguiente pregunta, la frecuencia del seguimiento. Sí. Y diario o al menos 2 veces por semana, un 21, vamos a redondearlo, 22% de los planteles. Sin embargo, el resto de los planteles lo hace mensualmente, bimestralmente, semanalmente o trimestralmente. Sí. Y pareciera que seguimos entonces entrampados en que el seguimiento se debe realizar cuando corten las evaluaciones parciales. Si es trimestral, si es bimestral, si es mensual. ¿Y la sugerencia entonces, Rosario, cuál sería? ¿Que fuera tan frecuente como las necesidades? Sí, exactamente. Yo diría incluso no necesariamente como sea posible, como se requiere en el plantel. Claro. Porque habrá planteles, digamos, con mayor gravedad que requiere una mayor frecuencia. ¿Sí? Y esto, no estamos hablando incluso de sesiones protocolarias, creo que en eso también sí, de pronto nos quedamos con la idea de que es una sesión, tiene que haber 5 circulares sí, para que esto pase. Y una minuta del día y quórum legal. Exacto. No sé qué, no, realmente pueden ser reuniones lo suficientemente informales o formales como se requiera, claro, para tomar decisiones inmediatas, para corregir en aquellos aspectos en los que vamos mal, pero no se requiere un protocolo más allá yo incluso les digo a veces de encontrarte al docente en el pasillo y decirle, regálame 10 minutos de tu día de hoy en la dirección para que platiquemos sobre tu grupo que me preocupa, ¿no? Sobre tus alumnos que yo voy identificando en sus calificaciones que algo no está bien. Perfecto. Otro de las preguntas tiene que ver con, y seguimos en el tema del seguimiento, pero ahora focalizado a los alumnos en riesgo, eso que tú decías, alumnos que están a punto de, porque tienen algún problema académico, ¿sí? ¿Qué actividades realizan? Curiosamente, las actividades más frecuentes son registro de las inasistencias. Otra vez, ¿no? Y captura de las evaluaciones parciales. Y eso es cumplimiento. Yo creo que hay que quitarnos ya ese tabú, ¿no? Exactamente. En efecto, ¿no? Volvemos a insistir, yo al menos un servidor, es el insumo principal.
porque aquí tenemos la identificación y la posibilidad de que si el director o el coordinador ejecutivo del plantel o el responsable de las tutorías o el responsable de formación técnica en el plantel o el de servicios escolares del plantel sabe quién es, porque en el SAE tenemos colores, le llamamos semáforo. Por supuesto. En rojo es el chico que no tiene incluso captura de calificaciones, tenemos un color salmón, que así le llamamos, que es el chico que se encuentra reprobado, que sí tiene captura, y tenemos chicos con el color amarillo, el amarillo es en riesgo, y el verde es el que, digamos, va cumpliendo al momento del corte con el esfuerzo ponderado hasta ese momento, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el primer gran paso como insumo, no como una acción remedial, ¿no? Por supuesto, porque, por ejemplo, vean, claro, cuando les preguntamos a los directores, ¿cuántos de ustedes preguntan diariamente a todos los docentes, al menos del primer año? ¿Sí? De la primera hora de clase, ¿quiénes asistieron? Solamente lo realizan el 39% de los planteles. Es decir, pareciera que solamente 39 de cada 100 directores sabe hoy cuántos alumnos de los que tienen en riesgo de abandonar hoy asistieron a clase o no. Y esto se vuelve fundamental. Y es un porcentaje bajo. Bajísimo, pero sobre todo que si no tenemos la información a tiempo, al día, es difícil poder tomar decisiones efectivas. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, le preguntamos, envían un mensaje por teléfono celular a los padres de familia? 42%, 42.7%. Es decir, no confundamos el cumplimiento con la efectividad. El abandono escolar requiere acciones efectivas, puntuales, que respondan a las necesidades del plantel, que no dependen ni siquiera de la infraestructura y de la tecnología disponible, porque para saber cuántos alumnos vinieron la primera hora de clase el día de hoy, no requerimos un satélite arriba del plantel. Claro. Eso lo hacemos pasando por los pasillos de los salones de clase y preguntando quiénes faltaron hoy y haciendo una llamada o una alerta, enviando una alerta a los padres de familia, ¿no? Sin embargo, fíjense, si hiciéramos un zoom más allá todavía a esto que reportan de manera sistemática como la actividad más frecuente, que es el reporte de ausentismos y de la revisión del desempeño académico. Les preguntamos a los directores con qué frecuencia usted revisa el sistema de control escolar para identificar el número de faltas que tienen sus estudiantes, el ausentismo en los alumnos. Y volvemos a lo mismo. Mensualmente, la suma de la frecuencia mensual y bimestral es más alta que la de diario o al menos 2 veces por semana. O sea, seguimos pensando entonces que como director, como docentes, como colegiados del plantel, me voy a enterar una vez al mes o una vez al bimestre o al trimestre qué alumnos están faltando a clase. Claro. Y eso es importante hacerlo, sin embargo, quizá al mes o al bimestre o al trimestre ya vamos muy tarde, el alumno ya se nos fue. Sí. Sí, estoy entendiendo perfectamente que no podemos estar haciendo cortes administrativos, vamos a llamarlos exactamente, así. Exactamente. No, para el abandono escolar, los cortes administrativos. Está funcionando exactamente. Ese tema, ¿no? Y el desempeño académico se comporta igual, miren, los directores de plantel reportan que saben cómo van sus alumnos una vez al mes, con mayor frecuencia. El 40% de los directores de plantel nos dicen, yo reviso las calificaciones de mis alumnos una vez al mes, y digo calificaciones porque una vez al mes solamente puedo revisar calificaciones. Y estamos confundiendo calificaciones con desempeño académico. La pregunta no es cuánto sacó el estudiante en tal asignatura, la pregunta sería cómo va el alumno en tal asignatura. Y eso es hablar de desempeño académico. Para saber cómo va el alumno no me tengo que esperar al bimestre, al trimestre o al mes. No. De acuerdo. Sí, eso lo reviso semana con semana. Muy bien. Sí, día con día para tener la información más clara de cómo, sobre todo, cómo apoyar a ese estudiante. Decíamos hace un rato que la causa número 1 del abandono es justamente la reprobación y que ustedes lo tienen ya muy identificado aquí en CONALEP como el principal reto a vencer. Sí, claro. ¿Sí? Cuando les preguntamos a los planteles, ¿cuenta usted con un programa estructurado de tutorías? Estamos hablando de tutoría académica, sí, sí. Del apoyo académico que se le brinda a los estudiantes. El 81%, casi 82% nos dice sí tengo un programa. ¿Sí? Sin embargo, cuando les preguntamos a quién imparte estas tutorías académicas, casi el 37% dicen a todo el salón. Y aquí se abre otra de oportunidades. Y otra vez volvemos a decir, no podemos generalizar, ¿no? Exactamente. Cuando decimos, ¿cuántos de ustedes ofrecen asesoría a alumnos que ya el docente lo identifica como un estudiante con bajo nivel de aprendizaje? El número mejora, 42% para redondearlo.
Sí, sí. Sin embargo, cuando les preguntamos quiénes de ustedes ofrecen tutorías académicas a los alumnos que ya tienen bajas calificaciones, solamente el 21-22%. Es decir, pareciera que los alumnos se nos tropiezan y que no estamos ahí para apoyarles, al menos no de una manera estructurada o formal. Pero que además la gente la gente en los planteles, los profesores, los administrativos y directivos que nos están escuchando en los planteles, pues bueno, estarán pensando, oye, es que yo solamente tengo una persona para este tema o dos. Pues aquí hay una intención muy clara. Si estamos dando tutorías para decir, atendí a 1000 muchachos, creo que es mejor atender a 1000 y no tener un impacto de nada que atender a 30 o 40 y que en el seguimiento los hayamos podido rescatar. Exactamente. Tiene que ver con lo que te decía, la efectividad de las acciones que estamos realizando, sí, más allá del cumplimiento. Más allá del cumplimiento, ¿no? Atendían toda mi matrícula. Sí, pues sí, pero tu índice sigue siendo alto, ¿no? Exactamente. Entonces, esas acciones tendríamos que focalizar y por eso hice el énfasis en que estamos hablando de tutorías académicas. Así es. Del apoyo que todo docente debemos de brindar a los estudiantes. Sí, yo he escuchado al maestro Daniel en repetidas ocasiones. Los docentes todos tienen que ser tutores. Exactamente, es que los docentes somos formadores de estudiantes y somos docentes tutores al interior del aula. Es correcto. Sí, y el alumno debe de poder recibir ese apoyo incluso durante el tiempo clase. Sí. De acuerdo. Un dato bastante bueno es que el 92% de los directores de plantel piensa que el movimiento contra el abandono escolar es muy importante. Es un muy buen dato, hemos venido mejorando cada año, sin embargo nos preocupa la diferencia para llegar al 100%. Hay un 8% que si no lo reporta como muy importante, la pregunta es entonces, ¿qué nivel de importancia le están asignando? ¿Cuál es su prioridad en los planteles, ¿no? Este es un dato de todos los subsistemas, esto no es exclusivo con ALEP, eso corresponde a todos los subsistemas, pero que es importante reflexionarlos, porque si el director de plantel no considera que este es el tema de prioridad número 0 para la media superior, el resto de la comunidad escolar tampoco lo va a considerar con este nivel de importancia. Y esto es fundamental. El liderazgo del director de plantel se vuelve fundamental. El apoyo de los líderes de academia, de los docentes, se vuelve fundamental para priorizar este como el tema que tenemos que atender en la media superior. Otro tema que les quiero compartir tiene que ver con los apoyos económicos, la beca contra el abandono escolar que está a disposición de todos los estudiantes de media superior y recordarles que es un apoyo que se sigue ofreciendo, que el formato no cambia y lo que tenemos es un recuento de cuántas becas contra el abandono escolar se han otorgado en cada entidad federativa, sobre todo para que tengan ustedes noción en los planteles, primero de que es un apoyo que se continuará ofreciendo a los estudiantes de media superior y segundo que lo hemos hecho en un número importante de apoyos y que si la causa, el motivo socioeconómico fuera la causa principal o el único motivo, esto tendría que ser directamente proporcional y no es así. Sí, es decir, a mayor beca, menor abandono, y la realidad es que no, es lo que nos dicen los indicadores. El procedimiento para las becas contra el abandono escolar sigue siendo el mismo, no hay cambios, esto nos lo comunica el área de becas y también nos pide confirmarlo, que sepan ustedes que este es una modalidad de beca en la que los planteles la asignan a los alumnos, que queda a decisión del plantel identificar al alumno que requiere este tipo de apoyo y asignarle este tipo de beca. ¿Sí? Que este es un apoyo importantísimo, innovador en términos de que, como nunca antes, ahora los planteles pueden reaccionar de inmediato para asignar este tipo de apoyo económico a los estudiantes que así lo requieran, ¿sí? Y que sigue estando abierto y disponible. Ahora bien, hablábamos de la importancia de los directores de plantel y de el liderazgo de los directores de plantel con el impacto que esto tiene para mejorar este indicador. Yo quisiera aquí detenerme, si me lo permites, Pedro, para que analizáramos otro tipo de estudio que realizamos en la subsecretaría con algunos directores de plantel, un número significativo, más de 4,000 directores, respondiendo a una encuesta a profundidad que no era sobre abandono, era sobre otros temas, pero nos da información importante sobre abandono. Primero, porque los directores nos dicen si es un tema importante y nos llama positivamente la atención que los directores dicen requerimos capacitación para cómo atender el abandono escolar en los planteles. Y esto es el primer paso importantísimo que ya estamos dando, es decir, los directores de plantel reconocen que requieren apoyo,
para atender el abandono escolar en sus planteles y apoyo a manera de capacitación, ¿sí? Y frente a esto, ¿qué nos dicen los directores? Frente al abandono escolar nos dicen, pareciera que los estudiantes cada vez más le dan menos sentido al asistir a la escuela. Hay una sensación casi generalizada, dicho por los directores, de que los alumnos encuentran poco sentido asistir a la escuela, ¿no? Y dicen, frente a esta falta de motivación de los estudiantes, como director de plantel me siento muchas veces limitado para saber qué hacer frente a este fenómeno, ¿no? Necesito apoyo para que los docentes también colaboren con nosotros en ese trabajo. Y me parece interesante esta reflexión de los directores porque llegan al punto medular, dicen, el problema es que los alumnos están cada vez menos motivados. Sí. Sin embargo, algo que tenemos que reconocer es que pues, la motivación no se puede obligar. Tú no puedes con un reglamento generar o propiciar la motivación. Sí. Artículo tal, venir motivado todos los días a recibir clases. No es así. Y yo les digo, cuando tengo oportunidad de platicar con los docentes, tú puedes obligar a un alumno a ir a clase. Sí, claro que lo puedes obligar. Ponle un reglamento y lo obligas. Claro. Pero no lo puedes obligar a que se motive, a que aprenda y a que le guste. Estoy recordando ahora, tú en este mismo lugar, en un tema de normalidad mínima, que nos decías exactamente que cuántos de ese tiempo el chico verdaderamente está motivado en un salón de clase, claro. y el tiempo que verdaderamente es efectivo, donde el joven se engancha con el profesor, ¿no? Exactamente, sobre todo porque si me preguntaras entonces dónde tendríamos que realizar o cómo realizar la mejor estrategia contra el abandono es en los salones de clase. Porque donde el alumno se motiva o se nos desmotiva, se nos frustra, es en los salones de clase. Y la realidad es que nadie se engancha, a nadie nos gusta lo que no entendemos. Claro. Esta es una realidad que tenemos que reconocer. Y además, generalmente el joven cuando llega a su primer día de clases es, te expulso por esto, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que al joven, a nadie le queda ganas de volver, ¿no? Claro, pareciera que le decimos primero todo lo que no. Todo lo que no, al contrario. Exactamente. Creo que hay que mostrar estas bondades. Mucho hemos dicho también con Alep que aquellos maestros que tienen mucha más empatía con los jóvenes, hay que ponerlos ahí en ese primer semestre en donde está el mayor índice de jóvenes que se nos van. En esa transición de primero a segundo hay un porcentaje altísimo que ustedes acaban de ver ya. Exactamente, sobre todo reconocer que donde se tiene que generar la motivación es en las aulas. Sí, claro. ¿Dónde tienen que estar puestos los ojos de una comunidad educativa? En un plantel, en las aulas, en los salones de clase, para colaborar, para apoyar a los docentes, para que los alumnos realmente entiendan, aprendan y en función de eso les guste y por lo tanto se motiven, ¿sí? Y frente a esto, estos son los datos que tú comentabas ahorita. Tú decías, el problema es que los estudiantes de pronto no se enganchan con la clase. De 1 hora de clase en promedio, mientras el maestro está dando la clase y está vinculado con las actividades de enseñanza-aprendizaje 71% del tiempo, esto es lo que nos dijo el estudio de observación de aula que realizamos en la subsecretaría. A contraparte, los estudiantes solamente están vinculados con su clase, enganchados con la clase 53% del tiempo. ¿La mitad? La mitad de la clase, ¿sí? Y no es entonces el hecho de que el docente no esté o no esté haciendo, es que no estamos siendo efectivos con esa clase. Sí, además se pierde por todos estos porcentajes. Esta gráfica era impresionante y ahora vincular al tema del abandono pues resulta de más valía aún, ¿no? Porque ahí están las respuestas al abandono. Claro. Sí, ahí es donde como plantel tenemos que buscar estrategias alternativas. Miren, un segundo estudio de observación de aula que se realizó en la subsecretaría tuvo que ver con cómo se da la relación entre docentes y estudiantes al interior de los salones de clase. Lo que medimos fue la interacción entre docentes y estudiantes, la calidad de esas interacciones, medidas a través de 3 dominios: el apoyo emocional que los docentes brindamos a los estudiantes, el apoyo pedagógico que los docentes brindamos a los estudiantes y cómo administramos la clase a los docentes. Estos 3 dominios se evaluaron en una muestra importante de clases. En una escala del 1 al 7 se usa una estrategia que ya existe, es el método CLASS, que no es inventado por nosotros, sino ya se usa como
como un estándar internacional para medir la calidad de las interacciones entre los estudiantes. Y en una escala del 1 al 7, donde 7 es la calificación más alta, digamos, la deseable, en el apoyo emocional, como pueden ver, que es la gráfica del lado derecho arriba, ¿sí? en la imagen, salimos en la media. Entonces, esta conclusión nos permite entender que de pronto esta idea casi generalizada de que los docentes estamos dándonos y entregándonos muchas veces de más, el estudio dice, lo hace en promedio. Tampoco se percibe muchas veces aquello que creemos que se da de manera exagerada, no así el apoyo emocional a los jóvenes. Y ustedes saben la importancia que tiene el apoyo emocional en un adolescente, ¿no? Y cuando revisamos cómo salimos en términos de apoyo pedagógico, digamos, está bien, si no voy a ser un apoyador emocionalmente hablando de los jóvenes, por lo menos sí voy a ser un apoyador pedagógico de mis alumnos para que aprendan. Sorprende porque es la calificación más baja. Es la gráfica justo abajo de la pantalla. La calificación más baja es justamente en el apoyo pedagógico. La calificación más alta la obtenemos en la administración de clase. En tomar lista, callarlos, sentarlos, recoger tareas, dar instrucciones. Esto es lo que mejor hacemos los docentes. Y cuando académicamente nos preguntan cómo motivo a un alumno, yo les digo, ahí están las respuestas. ¿Qué alumno al que lo llevamos a un salón para que se calle y se siente? Al que le brindamos más o menos el apoyo emocional y le brindamos muy poco apoyo pedagógico, ¿a qué alumno de estos estamos esperando que se motive? ¿Cómo esperamos que un alumno se enganche con una clase, se motive? Y esta es una foto nacional, no estamos haciendo un análisis por subsistema, esta es una foto a nivel de la media superior. Y miren, cuando hablamos del apoyo pedagógico, que es la calificación, digamos, más baja que obtenemos en este estudio, llama la atención porque el uso del diálogo pedagógico, que tendría que ser la estrategia de enseñanza-aprendizaje, el uso del análisis y el cuestionamiento como estrategia principal para que los alumnos aprendan, se involucren con la clase, se motiven con la clase, son las dos calificaciones más bajas. La tercera calificación más baja es la calidad de la retroalimentación que le damos al alumno, ya sea tanto en el salón como en un trabajo, en una tarea que le calificamos. ¿Sí? Y aquí sí encontramos respuestas quizá a este cuestionamiento que los directores bien nos hacen respecto a cómo le hago para motivar a mis alumnos. Los alumnos se motivan en el salón de clase, donde el alumno encuentra sentido a ir a la escuela es en el salón de clase, donde tendrían que estar los ojos, la mirada del director y de toda la comunidad educativa del plantel en los salones de clase. Donde se requiere brindar los mayores apoyos a los alumnos, pues en los salones de clase, básicamente. Y dicho, ya no por una creencia nuestra, sino por los resultados de un estudio serio, metodológicamente medido, que nos dice cómo se comportan las clases en media superior. Frente a esto es importante reconocer, y empiezo ya a cerrar mi intervención, es importante reconocer la importancia de la capacitación y de la formación continua docente, porque la calidad de las interacciones no se mejora de la noche a la mañana y sin ningún apoyo externo. Para esto ya la subsecretaría ofrece un abanico importantísimo de capacitación y de formación continua, incluso hay uno de los cursos que se llama así, las interacciones de calidad en el aula. ¿Sí? Hay cursos sobre educación inclusiva, por ejemplo, para que los docentes tomen estrategias, conozcan estrategias para involucrar a todos los estudiantes del aula. Hay diferentes alternativas de capacitación y voy a destacar una de ellas y hago el comercial, aprovechando la oportunidad, para recordarles que ya se empezaron a impartir los cursos sobre el nuevo modelo educativo, el nuevo currículo de la media superior. Esto ya inició, ya tenemos docentes de CONALEP involucrados, tenemos ya docentes de todos los subsistemas, pero es importante que sepan que este curso en lo específico se ofrecerá en lo que resta de este año, y el siguiente año, que debemos estar todos listos, capacitados en el nuevo modelo antes de agosto del 18. ¿Es aplicación del modelo educativo en el nivel medio superior? Exactamente. Este es el curso, lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Es un curso obligatorio, lo podemos encontrar en el programa de formación continua. Tenemos una muy buena cantidad, traigo el dato como muy claro, tenemos poco más de 9,000 docentes en este componente que les hemos llamado nosotros como disciplinar, porque hay un componente profesional, y hay 9,000 en este y 5,000 en el otro. Lo que hemos detectado es que el docente efectivamente se registra, efectivamente la autoridad educativa lo valida
pero el docente no se está metiendo a los cursos. Y entonces, de nada sirve tener un número importante si ustedes no están llevando estos cursos. Sí hay maestros, porque este lado bueno, que han llevado 2, 3 y hasta 4 cursos. A veces yo digo, a ver, no, vámonos paso a pasito porque no vaya a ser que esto luego resulte contradictorio, pero están los cursos disponibles. Aquí estoy viendo en octubre, va a haber continuamente durante todo el año, están hablando de muchos otros meses, apertura de otros cursos en otros meses, el curso de Líderes Construyete, etcétera, una serie de cursos como para todos los gustos, algunos de ellos válidos ante el padrón de buena calidad. Por supuesto. Además, es importante decirles entonces que el mensaje es muy claro. Por capacitación no deberíamos de. No deberíamos de. Exactamente. Es decir, la oferta está ahí. Hay más de 50 cursos disponibles para que un docente, un director, un jefe de departamento, un docente en cualquiera de las circunstancias de su condición laboral que se encuentre puede acceder a este servicio. Esta capacitación está abierta a todos los docentes del nivel medio superior. Justamente. Esta es la liga de internet que les quiero dejar para que ustedes se puedan inscribir a los cursos. Ahí es donde pueden conocer las fechas. Ahí se pueden registrar, ahí se pueden inscribir. Y es importante decirles, en la medida que ustedes conozcan esta liga y la usen, no dependen del atento oficio ni de la circular que me manden para recordarme que se abre una convocatoria. Claro. Esta liga está disponible 24 horas del 7 días de la semana de todo el año, pero las convocatorias tienen fechas específicas. Pero además, la dinámica de la formación continua, si ustedes están esperando un oficio, pues bueno, el oficio va a llegar y ya va a haber otros cursos abiertos y a lo mejor en donde queríamos entrar, porque también hay un cupo, claro. Puede ser que ya no sea, ya no tengamos el espacio. Entonces, la sugerencia es que estemos revisando periódicamente esta información, que no dependan de que mi autoridad educativa me mande la información. Hay una nueva apertura. Exactamente, o me manden a la circular y si la circular llega tarde, entonces ya se me cerró, como tú comentabas, ¿no? Claro. Entonces, compartirles la liga, pedirles el apoyo para que lo hagan llegar a toda la comunidad de los planteles, para que no dependan entonces de un atento oficio. Así será. Por mi parte, agradecerles, por supuesto, la atención, la posibilidad de compartir este espacio con ustedes, dejarles 2 ligas de internet que si bien no son directamente el tema del abandono escolar, pero sí están directamente vinculados con esto, porque tienen que ver con el nuevo modelo educativo y con el nuevo currículo de la educación media superior, para que ustedes cuenten con información de primera mano. Ahí está en estas ligas de internet toda la información que ustedes requieren finalmente para conocer hacia dónde va el modelo educativo, de qué se trata, qué es lo que dice el modelo educativo, pero también hacia dónde va el currículo de la educación media superior. Estaremos trabajando ya con el subsistema CONALEP para la actualización de sus programas de estudio, para iniciar en tiempo y en forma en agosto del 2018 todos los planteles con cumplir ahora sí con el mandato de ley que así lo establece la reforma educativa, para que todos los planteles de todos los subsistemas de media superior estemos implementando el nuevo modelo educativo en agosto del 2018. Sin embargo, decía al inicio, una cosa es el cumplimiento y otra cosa es la efectividad. Y yo con lo que cierro es con una convocatoria abierta para buscar ser más efectivos en términos del abandono escolar. Que recordemos que cuando hablamos de abandono escolar estamos hablando de estudiantes que llegan a las aulas y llegan porque quieren estudiar y llegan emocionados por su primer día de clase, por conocer nuevos estudiantes, por conocer amigos, nuevos profesores, y que no podemos seguir pensando que el abandono escolar entonces son los alumnos que ya no quieren o los alumnos que ya no les gusta. El abandono escolar sucede en los alumnos que sí querían y que por eso llegaron a las aulas. Y que estamos hablando de vidas, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de futuros que se deciden todos los días en todos los salones de clase. Y frente a esto, los docentes tenemos una gran, sí, responsabilidad, pero sobre todo oportunidad y privilegio. ¿Sí? La vida nos regala un gran privilegio, que es marcar positivamente la vida de muchos jóvenes. No desaprovechemos esta oportunidad que la vida nos regala, ¿sí?, permitiendo que por una razón o por otra un joven abandone nuestras aulas. Hagamos el mayor esfuerzo posible. Díganos a nivel de subsecretaría cómo podemos apoyarles. Para eso estamos, para trabajar de la mano, hombro a hombro con ustedes, para mejorar estos índices de abandono escolar. Pero lo que es una realidad es que el abandono escolar sucede en cada plantel y solamente puede resolverse desde cada plantel. El diagnóstico tiene que ser al interior de cada plantel y las acciones tienen que ser tomadas al interior de cada plantel.
Como siempre, recordarles que estamos a su disposición para apoyarles, para colaborar con ustedes, para trabajar con ustedes en mejorar estos indicadores, que esperamos tener mejores noticias el año próximo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, Rosario, yo solamente concluiría, porque Rosario ha cerrado de manera espectacular esto, 4 o 5 frases que debemos de llevarnos y que nos retumben en nuestro cerebro, ¿no? Primero es, no podemos hacer cortes administrativos si queremos abatir los índices de abandono. Ese es uno. Segundo, no es excusa ni la capacitación docente, ni la falta de información, ni el entorno del plantel. La incidencia no es en otro lugar más que en el aula. No confundamos el cumplimiento con la efectividad. Y por último, como lo ha dicho en este momento, es si queremos, podemos. Entonces, es importantísimo que se haga una estrategia particular desde el plantel y con el liderazgo de quienes dirigen los planteles y el apoyo total de los docentes, los padres de familia y los alumnos también los tendremos que integrar. No solamente es cumplir por cumplir, es un esfuerzo que se tiene que hacer día a día. Yo quiero decirle a los directores del plantel que bueno, una de las grandes características de este nuevo modelo educativo y del nuevo padrón de calidad es que nos van a comenzar a medir por nuestros indicadores, y uno de los indicadores es justamente el abandono escolar. No echemos en saco roto esta videoconferencia que ha sido sumamente productiva, desde el tema de conocer nuestros datos a nivel nacional, de compararnos, porque también se vale, y de ir trabajando hasta el alumno si es posible. Entendemos que el abandono escolar puede tener muchos factores, y uno de los grandes factores es que tengamos una disposición por abatir este tema desde los directores y no dejarle o echarle la culpa a todos los aspectos menos a nuestro. Y hoy nos ha quedado claro que todo es desde el aula. Pues Rosario, muchísimas gracias también por el tiempo, por la disposición, al maestro Daniel, por supuesto al doctor Turán, a la maestra Candita, que también ha hecho todas las gestiones para que hoy esto sea posible, y a nombre de ella pues agradecemos el esfuerzo de todos ustedes y por supuesto de la Secretaría Académica. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.